Amada iglesia, ¿cómo están? Qué bendición este tiempo de alabanza. Un aplauso a Dios por los adoradores. Bueno, vamos a ver un videito para introducir el tema que el Señor va a hablarnos hoy. Y puede ya tomar asiento tranquilo. Quiero que por favor abra su Biblia conmigo en Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Y dice así, versículo 5. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver del lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol.
Este pasaje y sobre todo estos versículos se relaciona mucho con lo que vimos en el video y con algo que también tiene que ver con nuestra vida y son esos momentos de ciclos. Si lo nota usted, que por ejemplo cuando usted por la mañana se levanta, llega la noche, se acuesta, se levanta, llega la noche, se acuesta y cumplimos diariamente un ciclo. O la respiración, usted inhala oxígeno, llega a sus pulmones y exhala el dióxido de carbono y es nuevamente un ciclo. Igual que las estaciones, ¿no? Nosotros en este hermoso país, en esta bella Colombia, no tenemos esas estaciones cambiantes que sí hay en otros países, porque acá parece que tenemos siempre eterna primavera. Por eso quería ilustrar cómo se ve ese cambio con el videito, porque varias de las cosas que vamos a hablar tratan mucho sobre las estaciones y sobre esos momentos cíclicos que tenemos que pasar en nuestra vida. Esas 4 estaciones duran un año. Y cada año vuelven y se repiten y vuelven y se repiten y vuelven y se repiten. Hoy vamos a hablar con gran énfasis del invierno. Por eso, si usted está tomando nota, el título de este mensaje es Atravesando el invierno. Y vamos a ver qué características especiales tiene el invierno y por qué es una estación tan necesaria. ¿Listo? Yo no sé a cuántos les ha pasado que cuando ustedes ven esas foticos así de nieve y esos paisajes así con la nieve, usted no ha dicho, ay, como que tan lindo que sería conocer eso, ¿cierto? ¿No le ha pasado? Que uno dice, ay, esa nieve, esos árboles así tapados, todo blanco, qué paisaje. Pero les cuento, en la realidad, a veces es mucho más diferente que la ficción. Y yo también antes de conocer la nieve me sentía muy atraída y decía esos paisajes, esa nieve, yo quiero ver eso, conocerlo, pero cuando ya estuve allá y lo conocí dije, uy, no, qué frío, qué feo. Y no me gustó. Y en especial el invierno tiene ciertas características que lo hacen muy hostil. El invierno parece lindo, hermoso, todo como con una paz y una tranquilidad, pero en realidad es a veces inaguantable. Es un frío que literal se te mete hasta los tuétanos. O sea, nosotros decimos acá vivimos en la sabana y acá hace frío y el que más frío por allá haya experimentado cerca a Pasto, donde alcanza a bajar por allá a los 3 grados centígrados, pero aún así este tipo de paisajes donde hay mucho, mucho hielo y mucho frío están por debajo del grado 0. Y eso sí es frío. O sea, es tan frío, hermanos, que imagínense que uno no puede salir a la calle con el cabello mojado, porque si uno sale, inmediatamente el cabello se le congela y se le tritura, literal se le puede partir y llega uno a la casa con un mal corte. Entonces es así de frío. Y ustedes han visto que la gente a veces usa esos gorritos con tapaoídos o esas cositas así que parece como un audífono gigante. ¿Sí las ha visto? La gente usa eso porque las orejas en el frío se pueden literal congelar, los lóbulos se le puede partir, o sea, puede llegar usted a la casa sin una oreja. Imagínese eso, qué peligro. Tras del hecho, el frío o el frío es tanto y la posición de la tierra es tal que las horas que hay de día son muy pocas. Entonces normalmente amanece como a las 10 de la mañana, empieza a salir el sol y más o menos a las 4 de la tarde se empieza a oscurecer. Y entre más al norte o más al sur del globo terráqueo usted esté, menos horas de día o menos horas de sol durante el invierno. Y es fuerte. Hay varios fenómenos que ocurren durante el invierno, porque uno de pronto cuando no lo conoce, acá lo más parecido por ahí que tenemos es cuando cae una granizada y uno dice, ¡uy, nieve! Se cubrió, pero en realidad es diferente y los fenómenos que ocurren durante el invierno son muy distintos también. No sé si ustedes han visto esos copitos de nieve que a veces uno ve por ahí en las películas y así, o dibujados que se ven así, las formitas como cristalinas. Ese es un tipo de nieve y requiere unas condiciones para que se dé de esa manera. Por ejemplo, esos copitos normalmente no tiene que estar nevando tan duro para que pueda caer. Y bueno, para aclarar un poco lo de la nevada, tienen que haber 3 características en el ambiente para que pueda darse que haya nieve y se quede y todo eso.
Y la primera característica es que tiene que haber precipitación, o sea, lluvia. El pronóstico de hoy, hermanos, tiene que haber lluvia, número 1. Número 2, la temperatura tiene que estar muy baja, por debajo de 0. Si está por encima de 0, no hay ningún tipo de congelación de nada. Y la tercera característica, muchas veces tienen que haber diferentes tipos de viento. Según el viento, según la lluvia, según todo esto, se generan diferentes fenómenos del clima durante el invierno. Y esos copitos que usted ve, esos delicados, esos solamente pasan cuando hay ciertas características que no son tan hostiles, entonces alcanzan a caer, pero esos a veces los muestran grandes y en las imágenes uno los ve grandes, pero en realidad el tamaño real es como, haga de cuenta, la mitad de lo que es la uña meñique suya, o sea, míresela ahí, la mitad, así de grandes son, y son tan frágiles que apenas tocan, digamos, la piel, como uno es calientico, se derriten inmediatamente. Entonces, es un tipo de nieve y de fenómeno que es muy lindo, que pasa durante el invierno, pero que digamos que no tiene mucha trascendencia porque apenas toca algo se derrite. Es hermoso, pero no dura tanto. Hay otro tipo de nieve que es más hostil, que es la que hace que se cubra así el paisaje de nieve, y es cuando está lloviendo mucho, mucho viento, mucha temperatura muy baja, y se arman como cuando usted coge algodón y las chicas que cuando nos vamos a limpiar las uñas, entonces arrancan el pedazo de algodón y que queda así como esponjosito, como así. Se parece a eso, y es así, pero muy frío, obviamente. Pero es esa nieve, incluso la que les digo, es una nieve que se puede sacudir, que se puede, que si cae acá un poco, no, yo puedo llegar y boto la nieve y no se va a quedar ahí pegada. Pero hay otro fenómeno al cual la gente allá le tiene pavor. Y yo no entendía por qué. Pero en los años que estuve por allá en el exterior, solo una vez de los 5 años que estuve por allá, pude verlo en persona y es espectacular, pero es muy, muy dañino, muy, muy pesado. Ahorita ellos nos van a mostrar unas foticos, las de hailing, porfis. Este fenómeno se llama así hailing. Y el ambiente es tal que está lloviendo, recuerden, tiene que haber precipitación, pero la temperatura se calienta un poquito, y se calienta es igual por debajo de los grados 0, pero digamos como en 3 o 2 grados centígrados de temperatura. Entonces, como no está tan frío para que haga nieve, entonces cae como un hielo, y ese hielo se agarra de lo que encuentra. Donde todo lo que cae se agarra y se forma hielo, porque inmediatamente cae, está lo suficientemente frío para que se congele, pero no lo suficientemente frío acá en el ambiente para que haga nieve. ¿Sí me hago entender? Entonces se pega todo este hielo de absolutamente todo lo que encuentra a su paso, y apenas uno sale y ve, esto es un espectáculo a los ojos. Ustedes han visto las películas que tocan así las cositas y que trin, 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 y que suena y que ay, no hagan tanta bulla porque caen esos chuzos y se ve muy parecido, pero este tipo de fenómeno tiene algo en particular, y es que daña, rompe muchas cosas. Cuando se pega el hielo a las ramas de los árboles que quedan secos después del otoño y están ahí los árboles, se seca tanto o pesa tanto ese hielo que parte las ramas. A veces esas ramas totean cuerdas de la luz, quedan villas enteras, pueblos enteros sin luz, sin calefacción. Imagínense uno en un frío de esos, sin luz, sin calefacción, es terrible, genera unas condiciones súper precarias. Hay unos tanques como de gas, hagan de cuenta como de ancho de esta escalera, y lo ponen en la parte de atrás de las casas para que caliente la casa en caso de un invierno muy fuerte. Cuando cae este tipo de fenómeno, recubre toda esa pipeta y a veces le hace como unas grietas que la pipeta se puede estallar. O sea, es tenaz. La calle, por ejemplo, queda cubierta, haga de cuenta usted conducir sobre un pedazo de hielo. Y los que han manejado, imagínense cuando uno maneja en barro, que es como resbaloso, y uno se siente como, uy. Ahora imagínese usted sobre hielo. Eso es un patín, una vaina terrible. Y estas condiciones y esto del invierno, que parece muy hostil, muy duro, hace unos procesos en el ambiente que son
indispensables y necesarios para lo que va a pasar con las plantas y con la naturaleza en las otras estaciones del tiempo. En el invierno, o bueno, en general, en los lugares donde hacen las 4 estaciones, hay 2 tipos de árboles. Hay un tipo de árbol que se llama evergreen, que significa siempre verde. Diga ahí usted en inglés, evergreen. Eso, mire, ya estamos bilingües. Y estos árboles evergreen, que siempre están verdes, tienen un sistema de raíces muy particular en el que ellos se conectan los unos con los otros, así sea lejos, a kilómetros de distancia, y son supremamente eficientes para manejar sus recursos de la energía, nutrientes y demás. Así que todo el año están verdes sin importar lo que esté pasando a su alrededor. Ellos aguantan todos los cambios de clima y se mantienen firmes, muy verdes, muy gruesos, sólidos. Esos son los que le dan muchas veces refugio a las ardillitas, a los pajaritos y eso. Son esos árboles evergreen. Y hay otro tipo de árboles que son todos los demás. Y nosotros en nuestra vida cristiana, eso es una buena analogía, nos parecemos a veces a esos árboles durante estas estaciones. Y hay algunos que muy experimentados en la fe, que ya han pasado muchas luchas y esto pueden permanecer evergreen, siempre verde, sin importar lo que esté pasando. Pero la mayoría de nosotros a veces sufrimos las inclemencias del cambio de clima como los otros árboles. Y cuando llega el invierno, los árboles, ustedes se han visto así en las películas y eso, normalmente están secos. Si usted ve solo la rama y el tronco, ¿se ha visto en las películas? Así, solo seco, la rama y el viento. Y a veces es curioso, pero hay árboles que sí son muy de jardín, por ejemplo, muy cuidados y todo esto. Los dueños tienen que inyectarle algunos nutrientes cuando son inviernos muy, muy fuertes para que el árbol no se muera, porque si el árbol no crece en ciertas condiciones para que sobreviva y pase el invierno y luego cuando llegue la primavera continúe su ciclo, el árbol se puede morir. Y normalmente después de algunos inviernos siempre hay un montón de árboles que vuelven a la vida y ahí no falta el que se quedó ahí seco en las ramas. Y es muy interesante porque son cosas que a nosotros nos pueden suceder en nuestra vida cristiana. Otra característica o las cosas que les pasan a esos árboles, que se les caen las hojas y queda ahí el tronco, eso cumple 3 funciones principales. Hay muchas, como oxigenar la tierra, por ejemplo, cuando está mucha nieve, la nieve también hace un proceso similar al que hace la fotosíntesis en las hojas y que bota oxígeno. ¿Sí se acuerdan esas clases de ciencia por allá en el colegio? Entonces, la nieve tiene esa capacidad de hacer eso, por eso es un peligro que se derritan los polos, porque los polos botan muchísimo oxígeno a nuestro medio ambiente. Entonces, cuando neva también hay ese proceso de oxigenar y demás. Pero hay 3 características que yo vi de estos árboles que me parecen una lección de vida para nosotros. Y la primera es que en el invierno, como les contaba, las horas de día se reducen, las horas de sol se reducen. Los nutrientes ya no están tan a la mano, porque ya no hay esa agüita fresca y el calorcito para que la mata crezca, sino que las condiciones son hostiles, duras, rústicas. Hay poca luz, todo es oscuro y frío, es de verdad muy frío, o sea, una cosa impresionante. Y entonces, al no tener el árbol los nutrientes a la mano, se ve forzado a administrar mejor los recursos que tiene. Entonces empieza a ser, de hecho el término en inglés para eso es dormant y significa el tiempo en el que el árbol como que se pone más despacioso, pero aprende a utilizar los recursos, lo de la savia y todo esto. A veces, hermanos, ustedes y yo no aprendemos a utilizar bien nuestros recursos, bien sea económicos o financieros o de cualquier índole, si no pasamos por un momento de crisis donde no están tan disponibles. Y si usted tiene más de 12 años, seguramente ha experimentado estaciones de su vida en las que las cosas parecen un invierno. No dije un infierno, pero casi. Un invierno. Y está todo frío, oscuro, hostil. Y para ponerles en contexto,
No sé, usted de pronto estaba ahorrando para comprar su casita y tenía ya la plata y iba a hacer el negocio y el trato y ya estaban las vueltas con el banco y todo y usted iba a hacer esa compra y lo echan del trabajo y se queda sin qué cubrir y sin qué responder. Eso es un invierno para una persona que lo vive y quien lo ha vivido sabe que así es. O si de pronto usted que ha criado a sus hijos toda la vida y que los tiene ahí con usted y que ahora crecen y están grandes y pasa un accidente y se mueren y se va y todo lo que usted tenía, había sembrado y había soñado, se fue. Y a veces es como fácil decirlo, pero solo quienes han estado en esos momentos de invierno, donde usted ha querido que algo suceda y no sucede, donde usted ha orado y ha orado y ha orado y ha orado por algo, pero no pasa nada, donde usted quería una sanidad y la enfermedad fue la que siguió y la que estaba diciéndole todo el tiempo, aquí estoy, aquí estoy. Esos momentos no se sienten muy agradables, se siente el invierno, se siente el frío, la inclemencia. Cuando usted estaba casado y su matrimonio fracasó y ya no está casado. O usted está soltero y le pasó de todo y tiene ahora una tusa que está llevado. Ahí uno siente el invierno. Uno quisiera tener ese calor, hermano, pero no. Y este tiempo, aunque es muy feo y no quisiéramos pasarlo, es indispensable para que nosotros aprendamos a valorar las cosas que a veces no están. Cuando uno está en la crisis, cuando uno está en el invierno, cuando uno le hace falta ese ser querido que se le fue, cuando el esposo o la esposa ya no está, cuando los hijos se fueron, o cuando lo que yo quería, el proyecto que tenía se me derrumbó, se me cayó, se me destrozó, ahí aprendo a ver cuán valioso era tener a mi familia, cuán valioso era tener mi trabajo del que tanto me quejaba, cuán valioso era tener esa persona que estaba conmigo a mi lado, acompañándome, luchando conmigo en las circunstancias. Y a veces necesitamos pasar ese invierno para poder ver todo lo que teníamos a nuestra disposición. Entonces la cosa número 1 que hacen esos árboles es aprender a administrar los recursos. Y si usted está tomando nota, número 1, ¿qué hacer en el invierno? Aprender a administrar más eficientemente los recursos morales, sentimentales, de personas, financieros. La segunda cosa que los árboles hacen en este tiempo es como ellos no tienen los recursos tan a la mano, ellos tienen que profundizar muchísimo más sus raíces. Y durante el invierno, los árboles crecen mucho en lo que no se ve, por debajo de la tierra. Hay incluso una estadística que dice que entre más largo y más hostil a veces es el invierno, mayor es la cosecha. Y esto pasa porque entre más hostil, más duro es el invierno, más el árbol por dentro buscó a través de ese sistema de raíces sus nutrientes, que cuando están disponibles en abundancia, el árbol da y da y da y da, porque creció en lo que no era perceptible a la vista. Y a veces cuando estamos pasando por el invierno, no vemos sino lo que está de la tierra para arriba, el frío, lo oscuro, lo seco, lo duro que es la situación, pero Dios está internamente haciendo que eches raíces, haciendo que te fortalezcas, quebrando ramas que no necesitan estar en ti. Por eso es que el invierno es fundamental y es parte incluso de la vida y de los ciclos que nosotros experimentamos en la vida. Necesitamos el invierno para poder fortalecer nuestras raíces. Nadie crece mejor o más, se acerca más a Dios que en un momento de crisis. Usted ve a alguien enfermo, mal, y verá que cuando ya no hay más opciones, ¿a quién busca? A Dios. Cuando ya no tenemos más para dónde correr, Dios es la única opción. Entonces note cómo esta estación del invierno hace que usted se afirme y se fortalezca, porque cuando viene el invierno y cuando uno está pasando por ese momento, yo les confieso que estoy cruzando un momento de invierno y a veces cuando uno pasa por eso, uno hasta dice, Dios, pero ¿y tus promesas? ¿Y qué está pasando aquí con esto? O sea, tú me habías dicho que tal y tal cosa y ahora ¿qué pasó? Pero a veces nosotros no sabemos y precisamente ese invierno es una respuesta a oraciones que hemos hecho. Usted no le ha pedido a Dios, Dios,
quiero crecer en mi fe, fortaléceme, quiero ir a otro nivel, más allá, algo que no haya visto hasta ahora. Y Dios dice, venga, vamos al invierno. Y cuando uno esté allá se le olvida que había pedido que quería crecer. Pero Dios con su propósito perfecto está allí haciéndonos a nosotros crecer. Hay una tercera característica de estos árboles, y es que por más que ellos utilicen eficientemente sus recursos, por más que ellos digan voy a echar buenas raíces para mis nutrientes y todo esto, ellos no pueden acelerar el paso del invierno, tienen que esperar. Y esa es una palabra que es fea, porque a nosotros muchas veces no nos gusta tener que esperar, ni para hacer fila en un banco ni nada. Si la aplicación, usted no ha visto que en una parte de su casa no hay wifi, no hay buen wifi, usted inmediatamente apaga el wifi, prende los datos, pero es ya que necesitamos lo que necesitamos. Esperar es feo y a nadie le gusta, pero por más eficiente que se vuelva el árbol, tiene que esperar, pasar ese tiempo de proceso. Y hay momentos, hermanitos, en los que el Señor nos va a pasar por el invierno y tenemos que permitir que pase el tiempo que necesita pasar para que la estación termine en nuestra vida. Yo no sé si usted está en este momento en el invierno o si está de pronto en otra estación que ya veremos. Pero en el momento en el que usted esté, sepa que Dios aún así está en control. Salmo capítulo 74, versículo 17. Salmo 74, 17 dice, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Dios está tan en control del momento en el que todo está funcionando, de que todo está saliendo bien, está igualmente en control cuando todo es invierno, cuando todo es oscuro, cuando todo es turbio. Él creó tanto el verano como el invierno. Y de pronto en el invierno a veces es difícil ver a Dios, en el invierno es difícil ver que la luz está ahí, pero el sol no se fue porque nosotros no veamos la luz. Cuando pasa, para pasarnos ya esta tragedia del invierno, cuando pasan los 4 meses del invierno, sigue otra estación que es la primavera. Y la primavera tiene unas características muy lindas, y es que además de que pues empieza a subir la temperatura y empieza a ponerse el ambiente así como calientico y hay mucha lluvia, no nieve, los árboles que estaban secos en el invierno se empiezan a poner llenos de flores. No les salen hojas, les salen flores. Y las flores llaman a las abejas. Y es muy curioso porque como todo el ambiente está lleno de árboles y todos los árboles llenos de flores y todos son flores, la cantidad de polen que hay en el ambiente, o sea, para los que sufren de alergias, ellos sufren, porque hay muchísimo, las ramas todas están así llenas de flores y las abejas hacen una labor importantísima y es la polinización, ¿no? Y la polinización es regar vida a lo que está a tu alrededor. Cuando tú pasas del invierno y entras a esa siguiente estación que es la primavera, va a pasar lo que pasa con estos árboles. Te vas a llenar de flores. Tú no vas a notar, pero lo que tú estás dando produce vida a los que están a tu alrededor. Tú de pronto no lo notas, no lo ves muy claro. Pero las flores, además de producir polen y vida a lo que está alrededor, tienen un aroma. Y el ambiente cuando está en estas épocas, el aroma es espectacular. Y cuando tú sales del invierno, de pasar esos momentos donde es tú y Dios porque no hay más opción, normalmente olemos más al Espíritu Santo que está en nosotros. Y a veces Dios necesita darnos la vuelta por el invierno para que podamos recordar y sacar de nosotros el aroma a Cristo que debemos tener. Porque a veces se nos embolata ese aroma a Cristo y como que olemos a otras cosas. Y Dios quiere que tú huelas a Él. Por eso mire tan bonito como empiezan a salir así esas flores. Pero tuvo que pasar el invierno. Tuvo que echar raíces ese árbol.
y buscar los nutrientes y volverse más eficiente para que este momento llegue. ¿Sabe que hay otra característica muy importante de las estaciones? Y es que indican movimiento siempre. Y las estaciones suceden de hecho porque la Tierra está en su traslación y rotación, y por esos cambios de movimiento es que ocurren las estaciones. Si tú estás experimentando diferentes estaciones en tu vida, eso es bueno. Quiere decir que hay movimiento, que hay cambio, que hay progreso. Uno estancado y quieto en una sola estación es muy difícil. Pero cuando experimentas diferentes cosas, hay esperanza porque hay movimiento, hay cosas que están cambiando en tu vida y a tu alrededor. Después de la estación de la primavera, donde todo es flores, viene el verano. Y aquí es donde las flores al final de la primavera se empiezan a caer y empiezan a salir las hojas y a brotar los frutos. Y los frutos dan y dan y dan y salen en abundancia esos 4 meses de verano, normalmente muchas frutas. De hecho, ¿vieron el árbol ahorita rosadito? Estas son las frutas, son cerezas que salen de ese árbol rosadito, que antes estaba así seco. ¿Quién iba a pensar que un árbol así de seco podría dar así muchas frutas? Y se llena y todo se ve espectacular. De hecho, de las estaciones, la que a mí más me gustó es verano, porque además amanece como a las 4 de la mañana, ya sale el sol como si estuviera a las 6 de la mañana. O sea, eso es esplendoroso. Y a las 10 de la noche, se empieza apenas a poner el sol. Entonces tenemos muchas horas de día, muchas horas de sol. Eso es el clima rico, piscina, playa, sol, arena. No, fabuloso. Pero nadie quiere estar uno en ese invierno donde no puede salir encerrado en la casa, los niños llorando, se daña el gas, no, de todo pasa. Pero todo el mundo quiere estar afuera divirtiéndose y disfrutando de la época de verano. Y esta época de verano también la tenemos nosotros. Hay momentos en nuestra vida donde también podemos disfrutar de lo que tenemos, de las bendiciones, de que nos haya salido bien el proyecto que teníamos, de que Dios esté proveyendo para lo que necesitamos. Y hay que disfrutar tanto el verano como el invierno, porque todas hacen parte de ese ciclo y de ese proceso. Por eso si de pronto usted no está en invierno y dice, no me identifico porque yo ya pasé la crisis, y usted está experimentando un momento de verano, de primavera, góceselo, gócese el fruto que está dando. Si usted está siendo supremamente útil en muchas áreas, gócese eso, disfrútese el hecho de que usted está dando fruto, porque esta estación también pasa. Todo es cíclico. Y esto también, que es muy divertido, muy chévere, muy bueno, también va a pasar. Después de la primavera y del verano viene el otoño. Y el otoño se ve también lindo porque uno empieza a ver ese cambio de todo verde. Para que ustedes se hagan así como una idea, ustedes han ido aquí al campo colombiano, ¿no? El campo se ve verde, todo es verde, verde, verde. Así se ve el verano. Pero cuando llega el otoño, el clima empieza a cambiar, se pone más ventoso, la temperatura empieza a bajar, se pone así como más o menos cuando hace frío acá en Bogotá, así empieza a bajar, a bajar, a bajar, y todo el paisaje se empieza a ver así como de colores tierra, amarillo, naranja, rojo. Las hojas de los árboles se empiezan a secar, como a marchitar, se pone la cuestión como muy árida, muy seca. Se empiezan a caer porque empieza a haber vientos fuertes que sacuden las hojas. Y hay estaciones también en nuestra vida donde uno se siente como que da fruto, dio fruto, dio fruto, dio fruto, dio fruto. Y como que se empezaron a acabar las cosechas abundantes y como que me siento como seco. Como que en realidad no estoy sintiendo el fuego, la presencia de Dios como en el verano, que todo es guau. Sino como que me empiezo a sentir que todo mengua, que todo baja. Y esta estación, ¿o no ha notado usted? Que a veces cuando uno está en un momento seco y así como que todo, como que a veces Dios pone una cosita, una situación que lo vuelve a hacer a uno buscar intensamente a Dios. Y yo no sé en cuál estación tú estés, pero ahí te voy diciendo que si estás en este momento del otoño, se acerca el invierno y tal vez vengan cosas, situaciones que Dios va a utilizar para fortalecerte, para que luego puedas dar fruto nuevamente en abundancia. Es un ciclo. Esa era la introducción, ahora sí vámonos a la palabra. No, mentiras. Juan capítulo 4.
Y esta es una historia que ustedes seguramente ya han escuchado, han leído, pero aquí hay una lección importante para nosotros y algo que Él nos quiere hablar en esta mañana. Dígale, Señor, háblame. Si no es que ya le habló. Juan capítulo 4, versículo 4. Bueno, veamos desde el 3. Salió de Judea, salió Jesús y sus discípulos, y se fue otra vez a Galilea. Bueno, para explicarles como un poquito geográficamente lo que sucedía, hagan de cuenta que los judíos estaban en la costa e iban a ir al Amazonas, y pues la ruta más directa es pasar por el interior del país, ¿no? Como atravesar Bogotá y seguir. Pero ellos preferían dar toda la vuelta, coger a Casillas, todo eso por allá, por ese lado del occidente, y bajar con tal de no atravesar esa parte. En la ubicación geográfica de lo que estamos leyendo, Samaria era como un departamento, porque no era una ciudad, porque tenía varias ciudades, era un departamento por el cual los judíos ortodoxos no pasaban. Y eso tiene una explicación. De hecho, lo que sucedía era que cuando llegaron todos los judíos del exilio y ya se establecieron en lo de la tierra prometida, entonces lo que pasaba era que se quedaban en ciertas ciudades y en ciertos pueblos en ciertas partes. Los que se quedaron en el área de Samaria, yo no sé si ustedes recuerdan por allá, Segunda de Reyes, cuando estaba el profeta Elías descabezando a todos los profetas de Baal, ¿se acuerdan esa historia? Y Jezabel y el rey Acab, y que eran malos y todo eso. Ellos eran quienes reinaban en Samaria. O sea, a veces pensamos que los samaritanos y los judíos eran dos pueblos diferentes, pero no, eran de la misma gente. Pero lo que pasaba con los samaritanos es que cuando empezó a reinar Acab, influenciado por su esposa Jezabel, que si ustedes no han leído la historia, después muere, se la comen los perros, lamben hasta la sangre. La Biblia tiene historias fuertes, de terror. Y estas personas trajeron al pueblo que vivía en Samaria influencias altamente idólatras. Y el pueblo de Dios, los judíos que empezaron a vivir ahí, empezaron a mezclar su fe con esas costumbres de ellos. No está en la Biblia, pero en la historia sí está, porque lo que está en la Biblia es real, es parte de eventos que sucedieron. Llega el rey Sargón II y ese rey trae personas de Babilonia, de Asiria y de otros pueblos, y toda esa gente llega a Samaria y empieza a regar sus costumbres y su fe y sus creencias. Y los que vivían en esa área, los judíos, se empezaron a mezclar, a contaminar, y se acuerda que ellos decían, ellos no podían casarse con otros pueblos y demás, ellos se casaron. Entonces los judíos ortodoxos dijeron, Samaria son pueblos mezclados, contaminados, gas, nos vamos a ir por el ladito porque no queremos cruzarnos ni contaminarnos con ellos. Pero en el versículo 4 leemos que Jesús dice, o que la Biblia dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién le era necesario? A Jesús. Jesús no se tomó la ruta alterna para dar la vuelta y evitar esa Samaria contaminada. Jesús fue directo para confrontar algo que estaba sucediendo en Samaria. Y aquí es donde quiero que Dios esté revelándoles a su corazón, porque a veces nosotros, conociendo la fe de Dios y lo que Él ha hecho con su mano poderosa, como conocían los judíos, nos dejamos entremezclar cositas. Y hay alguna área en nuestra vida en la que todavía Jesús no tiene el total control. Los samaritanos eran idólatras. Y lo peor de todo es que sus cultos normalmente eran muy, muy sexuales. Eran orgías, y eso era el culto para sus dioses Baales y demás. Y era un área muy pesada. Pero Jesús fue directo allá. Le era necesario, él tenía una misión en mente. Y leamos qué fue lo que pasó. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob,
Y entonces Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Cansado del camino. Ustedes han escuchado, cansado del camino. ¿Qué dice la otra parte? Eso, acá mucho cristiano en esta iglesia. Se sentó, así como, así cansado, se sentó junto a un pozo, o junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino luego una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús a la mujer, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ustedes conocen este pasaje. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Ella hasta ese punto no entendía la dimensión de lo que Jesús le estaba diciendo. Ella dijo, ay no, chévere. Donde yo tenga agua de mi interior y no tenga más sed, no tengo que venir y hacer todo este trabajo de echar el jarrón, darle vuelta probablemente ahí a la cosa para que baje y suba y luego llevármelo. No entendía que la dimensión en la que Jesús le estaba hablando no era una dimensión física, sino era una dimensión espiritual. Versículo 16. Muy bien. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Yo creo que en ese momento la señora quedó pálida, lívida, escuálida. Porque ella estaba acá en su tema del agua y el agua que Dios me va a dar y que no voy a tener sed. Y de repente Dios le pregunta algo que como que no tiene nada que ver con lo que están hablando y le dice, ve y trae a tu marido. Porque esa era el área, en la Samaria, que Dios necesitaba o que Jesús necesitaba confrontar en esta mujer. Miren lo que pasa enseguida. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo digo, a veces tan dura que es una tusa. Y esta mujer, 5 tusas. Tremenda, muy fuerte. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. No, ¿qué? ¿De dónde sacaría el Señor eso? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Noten acá que la señora o esta mujer sabía y conocía de la adoración que se le debía dar a Dios. Ella sabía lo de adoración o lo que se hacía. Pero miren lo que sucede enseguida. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis. Le estaba diciendo Jesús, tú adoras lo que tú conoces. Lo que tú sabes y hasta donde sabes, adoras. Mas nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y más allá de las palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es, nosotros adoramos más allá de lo que les dijeron a ustedes, de lo que ustedes conocen hasta ahora. Versículo 23, mas la hora viene, y ahí está una palabra clave para el día de hoy. ¿Qué dice ahí? Y ahora es, hermanitos, la hora viene
Y ahora es hoy, ahorita, en este momento, acá, ahora, enseguida, como dice Remedios. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Ahora, ¿qué significa todo esto de la adoración y el agua y etcétera, etcétera, para nosotros? Esta mujer estaba enfrentando una situación en la que ella tenía sed. Por alguna razón ella estaba experimentando algo con lo que no se saciaba. Y Dios, más allá de la salvación simplemente, de lo que ella ya conocía, Dios quería que ella fuera plena. Y Jesús y Dios no quiere que tú estés adorando lo que conoces y como que sí, chévere, voy a la iglesia y sirvo y sí, pero como que hay un área, una Samaria en mi vida que todavía no le pertenece 100% a Dios. Y Dios no quiere simplemente que tú seas salvo, Dios quiere que tú seas pleno, que la sed que tú tengas se sacie por completo. Si ustedes ven el versículo anterior, habla de que de ella misma correrán ríos de agua viva. Es porque lo que ella tenía que trabajar no estaba en su exterior, estaba dentro de ella misma. ¿Qué área, qué Samaria tenemos nosotros que Jesús necesita confrontar? Samaria era altamente idólatra y altamente pagana y altamente corrompida en lo moral. Y a veces el área sexual suele ser un área de quiebre para muchos. Suele ser una Samaria donde no queremos que Dios como que se meta mucho, intervenga mucho, porque como que esa área no. Y esta mujer necesitaba recibir un agua que le saciara la sed. Jesús no se fue por la orilla, Jesús enfrentó el asunto directo. Y si tal vez hay cosas que nosotros tenemos ahí como medio guardadas, medio ahí como que en nuestra Samaria y como que vamos alrededor, pero no hemos enfrentado, la hora ha llegado y ahora es. La hora ha llegado y ahora es. No para darle más vueltas al asunto, Dios quiere enfrentar, saciar la sed que tú tienes en esa área. A veces Dios necesita pasarnos por momentos de invierno para quebrantar ciertas cosas en nosotros, ciertas áreas que hemos echado como ahí al ladito. Y yo quiero que ahorita cuando oremos tú le digas al Señor, Señor, esta área, esto es lo que a mí me está generando esos problemas. Esto es lo que yo necesito quebrantar. Para algunos puede ser el área sexual, para otros puede ser un ideal. Yo necesito estar, no sé, casado para poder sentirme pleno y bien. Yo necesito tener una casa y que ya esté paga para poderme sentir pleno y bien. O yo necesito X, Y o Z. No. Dios te ama tanto que Él quiere que tú encuentres total plenitud en Él, más allá de las cosas. Porque cuando tú eres pleno en Él, todo lo demás fluye. Entonces, ¿cuál es esa área? ¿Cuál es la Samaria que necesito que Dios enfrente en mi vida? ¿Es una falta de perdón? ¿Es un pecado oculto? ¿Es algo que está ya muy en lo secreto? ¿Es incluso una manera de pensar que Dios necesita quebrantar? A veces hay ideas, hermanos, que incluso concebimos dentro de la iglesia y que son un error, que no es bíblico. Y a veces Dios tiene que romper ciertos esquemas en nosotros, bajarnos incluso ciertos ídolos para que nosotros podamos entender quién es Él y lo que Él representa. Alguien decía que cada vez que uno experimenta una crisis, puede ver otra faceta de Dios. Por eso, no sé qué estés pasando, no sé si sea crisis o sea verano, pero en la estación donde estés, en lo que sea que estés, tienes que saber que el momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad, esto significa en todo,
en el espíritu cuando vengo a la iglesia y cuando no. Integridad total. Dios quiere ese tipo de adoración. Dios quiere ese tipo de plenitud. Vamos a orar y que el Señor y el Espíritu Santo sea redarguyendo nuestro corazón y nuestro espíritu y haciéndonos entender qué quiere exactamente que nosotros hagamos. Jesús es la fuente de agua. Jesús es lo único que puede saciar por completo nuestra sed. Por favor, pónganse en pie, porque yo sé que el momento de las 11 es fuerte para los ojos. Deja que Jesús confronte tu Samaria y sacie tu sed. Y si estás experimentando algún tipo de invierno, quiero que sepas de parte de Dios que sí está el Señor en ese asunto. Como leíamos en el Salmo, Él creó tanto el verano como el invierno. Y Él está en todo lo que está ocurriendo. A veces es respuesta simplemente a una oración que tú has hecho. Y Dios quiere llevarte a crecer para que cuando salgas del invierno, cuando llegue la estación apropiada, des fruto y fruto en abundancia y crezcas y aumentes lo que hasta ahora eres en Dios. Porque más allá de las cosas y de la iglesia y de lo que somos en estas cuatro paredes, Dios quiere la integridad de tu corazón en todo el sentido, aquí o afuera. Allá en lo secreto, donde tú te secas las lágrimas, allá donde nadie ve pero Dios, ahí es donde Dios quiere hacerte crecer. Precioso Espíritu Santo, hoy de pronto cada uno de nosotros ha sido confrontado con tu palabra de una u otra manera. De pronto algunos estén pasando un invierno muy fuerte, donde se sienten secos, áridos, donde las ramas parece que pesan tanto por las situaciones que se van a romper, donde uno siente que no hay vida, que casi que la última luz dura muy poco. Yo no sé cuántos tal vez Dios estén pasando por crisis aún en su fe, en creer que tú eres Dios, en creer que tú eres quien permite esas cosas. Y hoy solo te pido, ayúdanos a ver que tú estás en el invierno y en el verano, que tú estás en cada situación que experimentamos, que no es casualidad, sino que es parte de un ciclo que necesitamos cumplir para seguir creciendo, para seguir avanzando. Gracias porque cada situación difícil nos muestra una etapa de ti que no conocíamos o que no sabíamos. Tú eres fiel y hasta aquí nos has ayudado. Pese a nuestras faltas, pese a nuestras dificultades, pese a lo que nosotros somos, hacemos o dejamos de hacer, tú eres un Dios que permanece fiel. Y hoy te rogamos, precioso Espíritu Santo, que entres a esta Samaria. Entra, Señor, confronta esa área de nuestra vida que no tiene el primer lugar para ti. Señor, derroca todo ídolo, toda adoración a otras cosas que tenemos en nuestro corazón, incluso a ideas que tenemos concebidas, que creemos que tiene que ser así, que tiene que pasar así. Hoy rompe toda estructura en nuestra mente. Quebranta, Señor, los ídolos de nuestra Samaria, porque no queremos que en parte sepamos y en parte no. Queremos que tú seas el todo en nuestra vida. Queremos que tú sacies nuestra sed. Yo no sé cuántos, Señor, buscan refugio y buscan saciar su sed en malos hábitos, en la droga, en el alcohol, en el cigarro, en la pornografía, en la masturbación, en la fornicación, en cualquier cosa. Y hay una sed que necesita ser saciada y que solo tú con tu sed puedes, con tu agua puedes saciar. Solo tú, que eres esa fuente de agua viva, puedes saciar. Y yo no sé cuántas derrotas y cuántos fracasos una y otra vez han tenido muchos de mis hermanos que están acá. Pero solo te ruego que tú sacies esa sed. Tú dices en tu palabra, el tiempo ha llegado
Y ahora es. Y no queremos irnos un domingo más de este lugar diciendo tal vez la otra semana me confronte, tal vez la otra semana lo sienta. Esta semana el tiempo ha llegado, ahora es, hoy es. Cuando Dios te dice yo ya quiero saciar esa sed, no más con eso, yo quiero saciar esa sed. Señor, hoy ponemos en tus manos cada situación que nos ha quejado, que nos quebranta. O incluso si de pronto estamos en un verano, en una primavera, en un momento lindo. Hoy ponemos esta situación en tus manos porque independientemente de lo que esté sucediendo en nuestra vida y de la parte del ciclo que estemos experimentando, queremos que tú estés con nosotros. Tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores no solo acá de iglesia, sino adoradores que en el secreto, donde nadie ve, también te adoren. Ayúdanos a ser esos adoradores que tú buscas y sacia, Señor, la sed que haya en nuestro corazón. Yo te pido que tú le permitas, Dios, a cada hermano que está en este lugar, tener esos tiempos de encontrarse contigo, de ponerse a cuentas y de levantarse para caminar como debe ser. Señor, si hay alguien que está atravesando un duro, seco, frío invierno, yo te pido, dale las fuerzas para esperar que pase ese tiempo, porque yo sé que el invierno también se acaba y llega la primavera y llega el momento de fruto. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en la estación que estén viviendo y permítenos darte la gloria y la honra a través y a lo largo de cada una de ellas. Te amamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.